están en la parte Meñicos. más externa, en la parte más lateral. Son discos de fibrocartílago en forma de media luna que están en la parte más periférica, recubren la parte más periférica de los platillos tibiales o cavidades glenoides y tiene forma de media luna, o sea, no es una capa circular que recubre toda la cavidad glenoidea. El menisco interno tiene forma de C, tiene un cuerno anterior que llega por delante y por detrás de las espinas tibiales, y el menisco externo tiene una forma más de O, pero también es semilunar, o sea, es periférico, ¿verdad? Es una O hueca que llega adelante y atrás. ¿Que rodea la cavidad? Rodea la parte periférica de la cavidad, no está por fuera, está dentro de la cavidad. Entonces, los meniscos, la función que cumplen como discos de fibrocartílago es ser almohadillas que amortiguan el peso del cuerpo, el peso de los cóndilos sobre los platillos tibiales. Justamente como son discos de fibrocartílago, si se desgarran, cosa que es más frecuente en el menisco interno, dan lugar a esas lesiones que corresponden al síndrome meniscal o bloqueo meniscal, a veces muy doloroso, bloquea la rodilla. ¿Por qué? Porque el menisco interno se puede desgarrar a lo largo y enganchar una parte en la espina y otra parte afuera y bloquea el movimiento de la rodilla, que es lo que le pasa, como los varones saben, a muchos jugadores que son. ¿Cuándo es rotura del menisco? ¿Cómo? ¿Rotura del menisco? Eso es desgarro, Ah, eso. desgarro en asa de balde, que el menisco se divide en dos, una parte queda enganchada al lado, otra acá y puede doblar la rodilla. Y o sea, en cirugía se lo sacan. Claro. Hay casos que son quirúrgicos, casos que no son ¿Y vuelve a quirúrgicos. crecer? No. El menisco, así como el menisco interno es más frecuente la patología traumática, o sea, los desgarros meniscales, la rotura con bloqueo, el menisco externo tiene más frecuentemente patología congénita, o sea, tiene quistes y tiene, congénita sabes que nacen con esa patología. Son quistes del menisco o menisco discoideo. El menisco discoideo sí, es como un plato. En vez de ser una media luna, es un plato. Ocupa todo el espacio. Nacen con el menisco discoideo. Te tiene un bloqueo de la rodilla porque no pueden doblar bien la pierna. ¿Alguien se había fijado cuando yo empecé a hablar del espacio de evidencia intercondilia? Se encuentra estas dos espacios, que yo llamé preespinal y retroespinal, y acá en estas dos depresiones se insertan los ligamentos cruzados y los extremos de los que se llaman cuernos, de los fibrocartílagos terminales de la articulación de la rodilla. Lo que yo les quiero decir, chicos, perdón, es que si yo miro la superficie de la tibia desde arriba, el menisco interno tiene esta forma, de C, y el menisco externo tiene forma de O. Pero ven que no son completos, son semilunas, no ocupan toda la cavidad glenoidea, porque si no, no podríamos mover la rodilla. Bien, vamos a la placa, y con esto vamos a terminar. Tenemos entonces, bueno, voy a usar esta placa. ¿Por qué se ve al revés? Porque es una copia. Es una copia. En vez de ser un negativo, es un positivo. O sea, se hizo una copia en el cuarto oscuro de la placa y sale con los colores invertidos. Es como si ustedes hacen una copia, ahora ya no se usa, pero si ustedes hicieran una copia de un negativo de una máquina de fotos, el negativo, lo que tiene blanco el negativo sale negro en la copia, o en la placa que imprime, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando éramos chicos mirábamos los negativos de la placa y nos divertíamos, porque en vez de tener el pelo oscuro teníamos el pelo blanco y la cara negra. Ese era el negativo. La placa radiográfica que nosotros revelamos es un negativo. ¿Me explico? No es como una foto, no es una foto impresa, es el negativo de la placa. Es un negativo, porque la sacamos, la revelamos y es lo que aparece. Como cuando alguno se acordará o ha conocido por su familia la cámara de fotos, cuando revelábamos, cuando revelan en la
tienen un cuarto oscuro igual que los que teníamos los radiólogos antes, los fotógrafos antiguos, revelaban la cinta que estaba dentro de la cámara y eso que aparecía revelado era un negativo como esto. Y después ese negativo se imprimía y salía con las imágenes reales, lo que se llamaba el positivo, que era la placa impresa. Esto sería un positivo. ¿Por qué? Porque es una copia. Es una copia en base a esta. O sea, yo tengo esta placa y ¿qué hago? Pongo esta, no es el mismo caso, pero supongamos que esto fuera la placa que yo saqué del chasis. Antes de revelar esta placa, que es el negativo, la pongo sobre esta placa, prendo y apago la luz y se me imprime la placa que está abajo, porque la luz imprime la energía de la luz roja, no roja, tiene que ser blanca, la energía de la luz blanca imprime esta placa sobre esta. Esta se hizo así, se colocó el negativo antes de revelarlo sobre esta y se imprimió la imagen, ¿verdad? La imagen con los tonos invertidos. El tono que tendría la placa original, si yo no hubiera hecho la copia, ¿cómo me doy cuenta que es la copia? Porque los tonos están invertidos. Si yo hubiera hecho la placa original y la hubiera revelado, tendría el hueso radiopaco, el espacio aéreo negro. Cuando hago una copia, los tonos se invierten. Y la otra placa se vela. No se ve. Sí se ve. Se vela o la revelás antes y la sacás después. En realidad eso hacemos. Yo, por ejemplo, capaz que me expresé mal. Por ejemplo, estas dos son más parecidas. Imagínense que fueran iguales. Yo tengo esta placa. La tomo a un paciente, la revelo, la miro, me interesó la patología. No quiero repetir la placa del paciente. Entro al cuarto oscuro, tomo una placa misma, pongo la placa revelada, que es mi negativo, como el negativo de la cámara de fotos, prendo la luz del cuarto oscuro, pero hago un clic, la prendo y la apago con un chispazo, revelo la copia y la copia me sale con los tonos opuestos. La copia es un positivo, no un negativo, porque el negativo es la original. El negativo se llamaba antes, cuando estaban todas las cámaras antiguas, no hace mucho tiempo, era 20 años, no había cámaras digitales. Cuando revelábamos la placa de la cámara automática, se llamaba, de la cámara automática, ya fuera el rollo, ya fuera negro o color, ese rollo se veía como esto, era el negativo. Y el negativo, cuando se imprimía en papel, se hacía un proceso de impresión en papel, daba tonos opuestos que era el positivo. No sé por qué, pero el negativo de las personas tenían el pelo blanco y la cara negra. Entonces, cuando se imprimía la foto, y el negativo se guardaba, por si uno quería volver a imprimir, se guardaba. Cuando uno tenía una foto que le interesaba, lo guardaba. Y cuando el negativo se imprimía positivo, la cara se veía blanca y el pelo del color, si era una placa de color, el pelo de color correspondía. Bueno, esto es un positivo, o sea, en base a un negativo que se puso arriba, se prendió la luz atravesó de esto a esto, imprimió esto en esto, pero los tonos salen opuestos. No sé cómo está calculada. Esto me parece chocante, ¿verdad? Porque veo los huesos negros. Pero no sé cómo se hacía en la cámara automática, en una disquisición, cómo hacían para que el negativo no fuera real y el positivo sí. El positivo se veía como lo que realmente es. En cambio acá no, ¿verdad? Bueno, pero en este positivo tengo la extremidad distal del fémur, la extremidad próxima de la tibia y el peroné. Fíjense que tengo un cóndilo externo que es más ancho y un cóndilo interno que es más largo y más angosto. Esta sombra es la rótula. Recuerden que la rodilla frente la hago en antero posterior o en postero anterior. Rodilla frente. Antero posterior. O sea, la rótula queda más lejos del chasis, entonces no sale tan real. Por eso si quiero ver la rótula de frente, no estoy hablando de la axial, la rótula de frente, hago una postero anterior. ¿Para qué? Para que la rótula apoye en la mesa, ¿verdad? Bien, tengo la cabeza del peroné superpuesta con la tibia.